Hola a todos. Academia la voy a hacer, dará una clase de logaritmos del área de matemáticas dirigido a estudiantes del preuniversitario de la Facultad de Ingeniería UNSA. Mi nombre es Mariana Estrella Calleseya Valencia. Un logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Primeramente vamos a partir de la definición y las propiedades que existen. Un logaritmo es una función que convierte una función exponencial a lineal. Es una de sus principales características. Ahora, existen tres partes del logaritmo que tenemos que tener muy en cuenta. El primero es el argumento o el antilogaritmo, y todo logaritmo tiene una base, la base b y el número logaritmo que es c. Esto equivale expresado en una función exponencial, que la base del logaritmo se convierte en base del exponente, y esto es igual a la potencia que sería el argumento del logaritmo. Para entenderlo mejor, cómo se puede convertir un logaritmo a una función exponente, les puedo decir un tip, que es un círculo, un triángulo. B pasa al otro lado y eleva a C. Entonces, la base es la base del exponente, C. Y esto es igual al número. A se queda en su lugar. Y de esa manera podemos entender cuál es la función del logaritmo. Ahora, tiene muchas propiedades, pero primeramente voy a decir una que es bien interesante y que nos ayuda mucho y que no es muy conocida, que es la regla de la cadena. ¿Esto de qué trata? Trata de que es como una cadena. Tienen que ver la base y el argumento, que se repita. Entonces se puede aplicar esta regla. Por ejemplo, el primer y tiene que ser una multiplicación de logaritmos. Primeramente, vemos que el logaritmo de A en base B es multiplicado por el logaritmo B en base a C. Las bases son diferentes, pero esta base se replica en el argumento del siguiente logaritmo, y lo mismo en el logaritmo. Si lo pueden ver aquí, la base de este logaritmo es c y el argumento del siguiente logaritmo es c. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por último, de la misma manera, la base de este logaritmo, que es d, multiplica a un logaritmo que tiene como argumento d. Podemos ver que la base por el logaritmo del siguiente y de su argumento son los mismos valores. Entonces, cuando tenemos una multiplicación de logaritmos, de esta manera se puede aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es lo que se hace? Se pone, esto va a ser igual al logaritmo del argumento que no se repite, que en este caso sería A, y en base a la base que no se repite, que es X. De esta forma conseguimos la regla de la cadena. Entonces, toda esta multiplicación del logaritmo es igual a el primer argumento, A, que no se ha repetido, y el último, la base del último, que tampoco se ha repetido. Espero se entienda. Lo que sí se tiene que ver es que la base del logaritmo por la multiplicación del otro argumento sean iguales. Entonces, de esta manera sí se puede aplicar las reglas de la cadena, y no importa si estás multiplicando por un logaritmo o por varios logaritmos, como en este caso. Ya, bueno, entonces vamos a pasar a los siguientes
a las siguientes. Y el primero es tal vez el más conocido, el logaritmo de una unidad. El logaritmo de una unidad es igual a 0 y el logaritmo de la misma base, que el argumento de la base es el mismo número, es 1. Luego tenemos el logaritmo de un producto, que esto se desglosa en una suma de logaritmos, donde es la misma base, pero el argumento se divide en cada logaritmo. El logaritmo del cociente, donde se resta, es el mismo principio del logaritmo del producto, pero la diferencia es que en este se resta. Luego el logaritmo de una potencia, donde sabemos que la potencia a la que está elevado el logaritmo, en este caso n, baja a multiplicar. Pero esta potencia, este exponente, está multiplicando al argumento, no en sí al logaritmo. Es algo a tener en cuenta. El 6, logaritmo de una raíz. Esto es igual, n, raíz de n, es igual a un exponente. Es similar al de arriba, simplemente que la expresión ya es 1 sobre n. Eso lo han de ver en propiedades de exponentes. Un cambio de base, igual es una propiedad que nos ayuda mucho. El cambio de base, llegas a obtener una división de logaritmos de una base C, en este caso, o sea, puede ser una base cualquiera, pero el argumento y la base ya se convierte en argumento. Y esos dos ya tenemos ahí un cambio de base. Luego tenemos otros también muy importantes. El uno, que es el número y base potencias. Esto es cuando la base y el número son una potencia, están elevados a un número. Y son iguales. La base y el argumento son el mismo valor. En este caso es AA. Y están elevados, la base está elevado a Y y el argumento está elevado a X. Entonces, esto es igual a solamente una división entre X y Y. Si no estuviera elevado a estos exponentes, esto sería igual al logaritmo de la misma base, que sería 1. Pero como tiene un exponente, bueno, ambos tienen exponentes, entonces la división de estos exponentes. Logaritmo elevado a la misma base. Un logaritmo elevado a la misma base en sí es un exponente a elevado a un logaritmo de base a. O sea, un número elevado al logaritmo de la base y tiene que ser el mismo número, como aquí es a y a, el mismo valor. Entonces, esto directamente es igual a x, al argumento. Y uno también, que no está por demás decirlo, este es un logaritmo natural neperiano y es igual que el mismo de arriba, es un exponente elevado al logaritmo natural. Entonces, esto es igual a x. Ya, bueno, vamos a ver un ejercicio del examen 2-2018 del segundo parcial. Tenemos un sistema de ecuaciones de logaritmos. Vamos a llamarlo ecuación 1 y ecuación 2. Primeramente, vamos a trabajar en la ecuación 1, esto lo vamos a llamar A, todo donde está el círculo, y vamos a trabajar sobre esta ecuación. Trabajo en el término A, que lo vemos aquí. Vamos a aplicar una propiedad del logaritmo, que es el
logaritmo de, en este caso, a está elevado a un logaritmo de la raíz de a. Como vemos, cuando un logaritmo está elevado, o bueno, cuando un número está elevado a un logaritmo, es posible cambiar el argumento con este número. Y de esta forma es que x ya se convierte en un número elevado al logaritmo y a se convierte en argumento. Es una propiedad del logaritmo. Ahora, siguiendo esta línea, tenemos logaritmo de a igual a el logaritmo de a en base a la raíz de a. Entonces, vemos que tienen la misma base y el mismo argumento. Ahora, lo que debemos hacer y sabemos como propiedad que esto es igual a la división de sus exponentes. Como esto es una raíz de a, esto es igual a un medio. Lo vamos a anotar. Un medio es igual a al expresar una raíz. Por ejemplo, si un número 2 está elevado a un medio, esto es igual a el número 2 elevado a la raíz de elevado 2 y en raíz. Entonces un medio equivale a una raíz, porque aquí se supone que existe un número 2. Entonces, cuando nosotros queremos convertir una raíz en un exponente, esto es igual a 1 dividido entre el número de la raíz. En este sentido, como aquí tenemos un logaritmo de misma base y mismo argumento, esto es igual a la división de sus exponentes, que sería igual a 1 del argumento dividido entre un medio de la base. Y eso es lo que se puede ver aquí. X elevado, porque todo esto está elevado, a 1 sobre un medio. Entonces realizamos extremos y medios y nos queda que esto es igual a x al cuadrado. Bueno, a esto se reduce a. Ahora continuamos con un siguiente término de la ecuación 1, que es este, y esto va a ser b. Lo vamos a llamar b. ¿Cómo vamos a desarrollar este término de esta ecuación? Bueno, primeramente, de la misma forma tenemos que aplicar propiedades donde vamos a trabajar en el denominador y vamos a observar primeramente. Aquí en el denominador tenemos un número 27. Este número ya nos expresa que es un múltiplo de 3 y que probablemente podemos sacar una raíz cúbica. Y lo que nos dice que esto es 3 al cubo. Sabemos que 3 al cubo es 27, por lo cual se desarrolla de esa manera. Y la base es b. Entonces nosotros realizamos un artificio para que el argumento y la base lleguen a parecerse con el logaritmo del numerador.
Entonces, nosotros hacemos este simple artificio. Tenemos, por ejemplo, si tenemos una raíz de b al cuadrado, sabemos que esto es igual a b. Si tenemos una raíz cúbica de b al cubo, sabemos que esto es igual a b. Es decir, el artificio no cambia el valor del argumento, no cambia el valor, sigue siendo el mismo. Si nosotros ponemos una raíz y elevamos a la vez al mismo, ¿no ve? Porque aquí era una raíz cuadrada elevado al b al cuadrado es igual a b. Una raíz cúbica de b al cubo es igual a b. Ya, entonces, ¿cómo es que me he dado cuenta que debería hacer este artificio? Es porque en el numerador existe una raíz cúbica de b. Entonces, y en el denominador debería también existir. Estaba oculto como b. Entonces, pero a la vez nos daba un número 27 que puede ser un número elevado al cubo de 3. Entonces, por eso que hacemos este artificio y llegamos a esta expresión. Raíz cúbica de b elevado al cubo de 3, esto es la base. Y ahora el argumento 3 al cubo. 3 al cubo es igual a 27, así que en eso no estamos haciendo ningún movimiento, solo lo estamos expresando de diferente forma. Sigue siendo el mismo valor. Ahora, sabemos de la propiedad que estamos utilizando bastante de un logaritmo de una base elevado a x y del argumento elevado a y, pero que son el mismo, es igual a la división entre los exponentes de su argumento dividido entre el exponente del argumento de su base, x sobre y. En este caso es lo mismo. Si nos podemos dar cuenta, ambos, el de la base está elevado al exponente 3 y el argumento igual a 3. Entonces esto es igual, es decir, 3 dividido entre 3. Pero como no son la misma base, no lo es, esto se sigue quedando dentro. O sea, esto sigue manteniéndose y esto se va. Entonces esto es igual a 1. Y así es como llegamos a tener esta expresión y comparamos con el de arriba. Aquí ya podemos ver claramente que ambos tienen la misma base, el logaritmo del numerador y del denominador tienen la misma base y diferente argumento. Entonces, aquí hacemos una referencia a la propiedad de cambio de base. ¿Qué es la propiedad de cambio de base? Que ya lo he explicado, pero lo vamos a repetir. El logaritmo de A, ya en base B y de argumento A, podemos cambiar su base expresando en una división un logaritmo de base cualquiera, una base X y argumento A y el logaritmo de la misma base del denominador, disculpen la mala letra, y B de la base. Esta es la propiedad que ya le había explicado, pero lo estoy anotando aquí. Y es lo mismo que vamos a aplicar aquí. Es lo mismo. Tenemos la misma base, que sería XX en este caso. Y vamos a cambiar. Y el resultado es logaritmo en base 3 de Y. Entonces,
Así es como llegamos a este punto y esto sería igual a la expresión b. Así es como simplificamos la ecuación 1. Ahora vamos a pasar a a la siguiente expresión. Hay que tener muy en cuenta, ¿no?, las propiedades para resolver esta ecuación de logaritmos. Entonces vamos a tener en cuenta ahora la ecuación 2 y la vamos a expresar. Por ejemplo, primeramente, esta es el resultado de la anterior ecuación 1, donde ya habíamos encontrado. Y ahora vamos a la ecuación número 2. Lo vamos a ver, lo vamos a volver a ver. Esta es la ecuación 2. Logaritmo de 3 por x por logaritmo de 4 de argumento 3 por logaritmo de y en base 3 igual a 1/2 del logaritmo 2 de 4x. Ya, bueno, trabajando en esta ecuación, que lo vamos a llamar ecuación 4, vamos a aplicar la regla de la cadena. Como ya les expliqué, en este primer término, y esto nos da un resultado de logaritmo de x en base a 4. Esto vamos a reemplazar en la ecuación 4 y de esta forma se nos simplifica igual al logaritmo de 4, ya no es toda expresión de multiplicación, más el logaritmo de 3 de y en base 3 igual a 1/2 del logaritmo de 4x en base 2. Ahora, trabajamos en esta expresión del logaritmo. Como lo tenemos que es un medio que está multiplicando al logaritmo, como es un multiplicador, todo número que multiplica el logaritmo puede pasar como exponente del argumento. Es una propiedad del logaritmo. Igual si un número exponente baja como para multiplicar al logaritmo, como la parte numérica. Entonces esto es un medio, elevamos el argumento que es 4x elevado a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 4x, ¿no? Entonces lo sabemos por propiedades de exponentes. Entonces, de esta forma es como obtenemos el numerador. Y así es como seguimos simplificando la expresión. Ahora vamos a trabajar en este logaritmo de 4x. Podemos ver la expresión que está difícil de simplificar. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes bases. Entonces, es más difícil trabajar una ecuación, por lo cual siempre hay que tratar de que las bases sean iguales para aplicar las diferentes propiedades que ya he mencionado. Entonces, vamos a ver primeramente la propiedad de productos de logaritmos, pero para esta parte. Ya sabemos que el logaritmo de la misma base y mismo argumento es a donde debemos llegar. Entonces les explico esto. Trabajamos en esto, en el logaritmo de raíz de 4x de base 2. Lo tenemos aquí. Es igual. La raíz de 4 es 2, ¿no? Ya se ve. Por la raíz cuadrada de x. Aquí es una multiplicación. Aplicamos multiplicación, la regla de la multiplicación o la propiedad. 2 por raíz de x. Entonces,
Si lo queremos desglosar, esto es una suma de logaritmos. Lo que vendría a ser logaritmo de 2 en base a 2 por el primero, y luego el segundo más logaritmo de raíz de x, o sea, la segunda expresión por la cual está multiplicado, de en base a 2 del mismo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos expresiones, y como sabemos, logaritmo del argumento del mismo momento y de la misma base es igual a 1. Entonces aquí lo ponemos, es 1 más logaritmo de 2 raíz de x, ¿no? Logaritmo de 2 raíz de x, de la forma que estamos simplificando. Y ahora vamos a continuar con un artificio matemático. Hablaba de que debemos tratar de llegar siempre a expresiones con la misma base. Entonces, aquí tenemos un término que es logaritmo de 4 de argumento x. Igual, el número 4 nos expresa un elevado a otro, o sea, 2 al cuadrado. Eso ya lo tenemos que ver, tenemos que observar la expresión que nos dan y todo de cómo se puede desglosar. Entonces, 4 es igual a 2 al cuadrado, como está aquí. Y esto, y a la vez x, como el mismo artificio que habíamos hecho antes, x va a ser igual a la raíz de x elevado al cuadrado, a la raíz cuadrada de x elevado a x al cuadrado. Entonces esto sigue siendo el mismo, pero notamos que están elevados al mismo exponente. Y sabemos que esto va a salir del logaritmo como 2 dividido entre 2 igual a 1, y como estos son diferentes se quedan dentro, o sea, se queda igual. Entonces hemos logrado eliminar los exponentes y cambiar la base a 2, tener un argumento de raíz de x. Todo para que se parezca al otro término de la ecuación que ya habíamos encontrado más antes, a este. Entonces existe, ¿no?, una similitud, y esto va a permitir que se simplifique. Bueno, una vez que ya hemos simplificado la expresión, vamos a trabajar en la ecuación que ya habíamos simplificado también anteriormente, y explicaba que hemos llegado a este punto del logaritmo de 2 raíz de x para simplificar las cosas. Ya, bueno, continuamos. En este ejercicio se utilizan varias propiedades que tal vez algunas no la conocíamos y que es importante reemplazar, repasar y aprender. Ya, bueno, entonces esto lo hemos reemplazado en la ecuación 5 y obtenemos esta expresión. Entonces, esto va a ir al otro miembro a restar y se va. Como va a restar, tiene el mismo valor, es igual a 0. Y nos va a quedar que logaritmo de y en base 3 es igual a 1. Y ahora, como sabemos por la definición de logaritmos, la base va al otro miembro y se eleva al número de la igualdad. Entonces obtenemos que y es igual a 3. Hasta ahí hemos obtenido una incógnita. Es como en un sistema de ecuaciones, ya hemos obtenido un valor que y es igual a 3, y vamos a utilizar las dos expresiones para resolver
logaritmo de 3 de y en base 3 igual a 1 y que y es igual a 3. Y trabajamos en la ecuación 4 y reemplazamos este valor, que ya lo mencioné, logaritmo de en base y de 3 es igual a 1. Y hace que se simplifique y obtenemos que una multiplicación de logaritmos. Logaritmo de 3. Esto no es una multiplicación de logaritmos. Cuando tenemos una expresión de esta manera, el logaritmo de un logaritmo, porque este logaritmo está dentro de este logaritmo, ¿no? Como se puede ver. Entonces, esto sí o sí tienes que igualar, factorizar, si es que tienes más expresiones, y despejar. Por eso sí o sí tiene que estar igualado a un valor. Puede ser 0, puede ser un número. Entonces, esto debe cambiar a su forma. La forma que por definición. Y vamos a seguir. Entonces, la base se eleva a 0 y lo que nos queda dentro, que es el argumento, es la igualdad. Este era el argumento de este logaritmo, ¿no? Este es el argumento, esta es la base y esto es el número al igual. Entonces, la base lo hemos elevado a 0, 3 a la 0, desaparece el logaritmo y nos queda el argumento que igual es un logaritmo. Ahora tenemos logaritmo de x al cuadrado en base 2 es igual a 1. Entonces vamos a desarrollar qué propiedad utilizamos aquí. Ya sabemos que si el argumento es a bajar y en otro caso la base, como ya lo hemos despejado igual, de la misma forma va a ir a elevar al igual. Entonces 2 a la 1, x, y el argumento se queda ahí, x al cuadrado es igual a 2. Despejamos x y tenemos que x es igual a raíz de 2. Entonces, estos son los resultados del sistema de ecuaciones. X es igual a raíz de 2 y y es igual a 3. Espero les haya ayudado. Y lo importante en este ejercicio era saber las ecuaciones, las propiedades de los logaritmos, incluso los menos conocidos, y observar los artificios que se pueden hacer para llegar a aparecer y se pueda simplificar. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.